Muy buenas tardes a todos, a todas. Les damos la bienvenida, como todos los viernes, desde este espacio virtual del Instituto de Estudios Judiciales, a este ciclo de actualización en Derecho Penal Ambiental y Climático. Como ustedes saben, esta es una actividad de capacitación organizada por el Instituto de Estudios Judiciales de la Suprema Corte de Justicia y la Asociación de Investigadores de Derecho Penal Ambiental y Climático. Hoy ya llegando al quinto encuentro sincrónico, como decíamos antes, de todos los viernes por la tarde. En este momento les estoy dejando en el chat el formulario para que puedan completarlo y acreditar su participación en esta clase. Ya está disponible en el aula, en el campus virtual del instituto, los videos correspondientes a los encuentros anteriores. Así que bueno, quien quiera verlos de nuevo lo puede hacer por ahí. Todo material que se vaya generando a lo largo del curso también va a estar disponible en ese espacio. Llegando al final, en el último encuentro, también van a disponer ahí del certificado de participación. Antes de dar inicio a la clase de hoy, recordarles que la herramienta del chat se encuentra disponible para que puedan hacer preguntas o aportes, y sobre el final de este encuentro vamos a darle espacio a eso. Nos acompaña hoy el profesor Jorge Bonpadre, quien va a exponer en esta tarde. Brevemente vamos a hablar un poquito de él. Él es doctor en Derecho y en Derecho Penal y Procesal Penal, presidente de la Academia de la Academia Argentina de Ciencias Penales, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Penales de la República Argentina, de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, miembro honorario del Instituto Peruano Argentino de Derecho Penal, miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal y de la Asociación Internacional de Defensa Social. Es profesor de grado y posgrado en las universidades del Nordeste, Kennedy de Mar del Plata, de Córdoba, Blas Pascal de Córdoba, Católica de Salta y Católica de Rosario. Director académico de la maestría en Ciencias Penales y del doctorado en Derecho de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste. En el exterior es profesor visitante de las universidades de Salamanca y de Granada, en España, la Universidad de Florencia, en Italia, y la Universidad de Huánuco, en Perú. Además de todo esto, es autor de diversos artículos y libros de su especialidad, aunque también, Jorge, he leído que has escrito poesía. Eso como un detalle. Así que bueno, muy agradecidos de tenerte en este espacio del Instituto de Estudios Judiciales, en este ciclo de actualización en Derecho Penal, Ambiental y Climático, que nos reúne con este grupo de gente todos los viernes. Así que agradeciéndote nuevamente a vos por tu presencia, también a todas las personas que se están conectando, el espacio es tuyo. Bueno, se me escucha bien, ¿no? Perfecto. Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Antes que nada, muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por esta invitación que me han hecho los apreciados profesores Sergio Torres y Miguel Asturias, en representación del primero de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y el segundo de la Asociación de Investigación, ¿no?, de Derecho Penal, Ambiental y Climático, que tanto éxito está teniendo en Argentina, ¿no?, en el abordaje de toda esta problemática. Muchas gracias por todo esto. Bien, le pido disculpas porque estoy con un problemita de garganta y por ahí, si no se me escucha bien, les pido que me lo digan, entonces hago un esfuercito más. Tranquilo, Jorge, que por acá se te escucha perfecto. Bueno, muchas gracias. Bien, a ver, ustedes saben que yo puse de título a esta intervención Los animales y el derecho penal. Pero en realidad, debo decirles que muy poco tiene esta charla, o muy poco va a tener, de derecho penal en sentido estricto, ¿no? Todo lo que voy a decir esta tarde. Hubiera sido mejor, claro, los animales y el derecho, porque de eso se trata, en definitiva, lo que voy a hablar esta tarde aquí con ustedes. Y esto porque toda la problemática penal que involucra a este tema, yo ya la desarrollé suficientemente, creo, en 2 libros que escribí hace poco. Uno publicado por la editorial Astrea de Buenos Aires junto al profesor Basílico, y el otro por la editorial Contexto de la Ciudad de Resistencia. Ahí me he ocupado de la parte penal especialmente, ¿no? Ahora, este tema elegido para esta charla, este tema que se relaciona o se vincula con los animales en general, voy a hablar de los animales en general, digamos, para no hacer
mención de especies específicas, ¿no? Yo creo que es un tema que tiene muchísima importancia, es un tema apasionante, y creo que también es especialmente necesario en estos tiempos, porque son unos tiempos en los que no solo el maltrato animal, sino también el tráfico de fauna silvestre sigue siendo, a mi juicio, un problema no resuelto en la Argentina. Tanto desde lo jurídico como desde las, digamos, pocas o nulas políticas de Estado acerca de cómo debemos, por un lado, ¿no es cierto?, considerar y tratar a los animales en nuestros comportamientos cotidianos, y por otro lado, cómo debemos o deberíamos dar respuestas más efectivas frente a este, digo yo, desbordante y escandaloso tráfico de animales, que según, fíjense ustedes, un informe de La Nación de ahora, de hace pocos días atrás, del 25 de septiembre, ya alcanza, dice este informe, a más de 135 especies silvestres en el país. Y esto nos pone de relieve, pone al descubierto, ¿no es cierto?, una situación grave, la existencia de un comercio ilegal de enormes proporciones y que yo creo que pareciera que está fuera de control, ¿no? De modo que me parece a mí que todo el entorno de actividades ilegales que bordea la situación de los animales en la Argentina se convierte en una situación de interés público, en definitiva, que a mi juicio debe ser abordada preferentemente desde todos los ámbitos de opinión y especialmente desde el ámbito jurídico, desde luego. Ahora, si medimos estas cuestiones en términos de biodiversidad, debemos encarar, creo yo, esta problemática en toda su dimensión. Desde el ordenamiento jurídico, ciertamente, en su totalidad, pero con un abordaje interdisciplinario, así que incluiría ciertamente también el derecho penal y abarcando todas las especies en general. Bien, esto es una brevísima introducción de lo que me voy a ocupar esta tarde, en esta charla. Bueno, dicho esto, entonces, ustedes seguramente han leído esto que voy a mencionar ahora, un libro publicado por el escritor y ensayista Arturo Pérez Reverte, que seguramente lo conocen muy bien, además es archiconocido en el mundo de la literatura mundial, ¿no? Un libro escrito en el 2014, que es una obra que contiene una recopilación de artículos, y fíjense ustedes qué curioso, que puso de título a este libro Perros e hijos de perra. Y escribió una breve, pero para mí una profunda frase sobre los animales, y en especial sobre los perros, que les voy a leer. Es muy cortita porque, bueno, los artículos esta es una obra colectiva de artículos colectivos de él mismo, ¿no? Pero de distintas cuestiones relacionadas con los animales, particularmente de los perros. Él dice textualmente, cito, nada tan asombroso como la extrema perspicacia de un perro inteligente. No existe mejor alivio para la melancolía y la soledad que su compañía fiel, la seguridad de que moriría por ti sacrificándose por una caricia o una palabra. Ningún ser humano vale lo que un buen perro. Cuando desaparece un perro noble y valiente, el mundo se torna más oscuro, más triste y más sucio. Ahora, indudablemente, estas palabras de este articulista español son para mí no solo, digamos, una suerte de homilía humanista sobre ciertos sujetos no humanos, sino también, creo yo, una respuesta fuerte, muy valiente, sobre el maltrato que sufren los animales por parte de sujetos humanos, digamos, inescrupulosos y profanadores de la vida animal. Seguramente en el mundo existen muchos Pérez Revertes, seguramente que sí. ¿Por qué me parece esto? Digo, ¿por qué digo esto? Porque la relación del hombre con el animal ha existido desde que el mundo es mundo y desde las épocas más primitivas, aunque siempre bajo una mirada transversal del humano, usando al animal para sus propios intereses y beneficios,
por lo general o especialmente, digamos así mejor, económicos. Sin perjuicio de esto, en los tiempos que corren y desde hace unas décadas a esta parte, la sociedad se ha ido despertando de este viejo letargo, transformando su visión acerca de los animales y la manera de los humanos de relacionarse con ellos. Creo que la sociedad poco a poco, esto está a la vista, se ha ido dando cuenta de que los animales también son seres vivos. Y no solamente seres vivos, sino que son seres dotados de sensibilidad, con capacidad de emocionarse, de sufrir, de alegrarse. Cualquiera de ustedes, que seguramente muchos de los que están aquí tienen seguramente alguna mascota, bueno, todo esto que digo lo vemos, y yo tengo 2 perros, lo vemos todos los días, ¿no? Esa capacidad de alegrarse cuando lo ven a uno, ¿no? Como cualquier otro animal sobre la tierra, y que merecen, me parece a mí, ser protegidos a través de las herramientas más contundentes con las que cuenta el ordenamiento jurídico, particularmente en nuestro país. Algunos visionarios, yo digo tal vez románticos apasionados del siglo pasado, lucharon por cambiar el estatus jurídico de los animales. Han logrado un gran avance. Sarmiento fue uno de ellos, fíjense sus obras, o una de ellas, muchas ignoradas por mucha gente, sobre todo por la política argentina, en esta materia me refiero. Nos dejó Sarmiento, entre tantas cosas, la Sociedad Argentina para la Protección de Animales, el 21 de agosto de 1879. Ahora, probablemente la lucha de estos idealistas de la época marcaron el camino, indudablemente, que habría de comenzar con la sanción de aquella viejísima ley 2786, que llevó, digamos, con oportuna justicia, el nombre de Ley Sarmiento, en homenaje a aquel hombre precursor en la lucha por la protección de los animales, el 25 de julio de 1891, y que fue el antecedente, ustedes saben, más directo de la ley 14346 de maltrato animal, que es la que rige en Argentina hasta hoy, desde, fíjense ustedes, el 5 de noviembre de 1954, hace más de 65 años. Ahora, más allá de la discusión o del debate que genera o que se genera acerca de si el derecho penal es la herramienta más adecuada o más conveniente o más directa o más efectiva, si ustedes quieren, para resolver los conflictos sociales, y entre estos conflictos, especialmente el maltrato animal, bueno, eso es bastante discutible, ¿no? A mí me parece que en esta materia la educación juega un rol muy importante, es una fuente, me parece, de riqueza prioritaria, y me parece con mayor potencial que el derecho penal para resolver, y les diría inclusive hasta todo tipo de conflicto social. Un pueblo educado tiene menos conflicto social que un pueblo mal educado, o por lo menos algunos conflictos que importan a la sociedad en materia animal o en materia ambiental. Pero, cierto, también debemos convenir en que el derecho penal implica también una buena dosis de ayuda que puede acompañar, y seguramente en muchos casos con una buena porción de éxito, toda política de Estado tendiente a luchar, como antes, o como vengo diciendo, no solamente contra el fenómeno del maltrato animal, sino también contra el comercio ilegal de especies y sobre todo de especies protegidas. Ahora, sin embargo, en Argentina, el derecho penal se ha mantenido impávido desde hace más de 6 décadas frente a las conductas de maltrato animal. Y me parece que no tenemos muchas pistas hasta ahora que nos permitan hacer, digamos, un pronóstico de lo que sucederá en el futuro con la legislación que hoy nos rige, con la normativa que está en vigencia en la Argentina en materia ambiental y en materia animal. Aún así, creo yo, que los problemas que se presentan frente a conductas de maltrato o crueldad
contra el animal implican un conflicto que no solo preocupa a la sociedad en general, que muchas veces, potenciado por la gravedad de sus consecuencias, que la más de las veces producen una profunda herida, una herida muy fuerte en la sensibilidad de los seres humanos, sino que también me parece a mí que impacta de lleno contra el orden jurídico establecido, provocando sin duda situaciones de impunidad. Eso lo vemos al estudiar las figuras penales que están en la ley de maltrato animal, la 14346, donde vemos situaciones de impunidad o situaciones que no están contempladas en esta viejísima ley. Y esto, digo que impacta contra el orden jurídico, provocando esta situación de impunidad que hice referencia, ya sea o porque no existe una norma específica para ese hecho real, o bien por una pésima técnica legislativa de configuración en los tipos de injusto, en las leyes sancionadoras que rigen hoy en la Argentina, que son penales, administrativas, etc. Que son situaciones, todas ellas, que me parece a mí que cualquiera sea la opción preferible, debe tener una solución. Tenemos que encontrar una respuesta, no solo desde el derecho, sino también desde todos los círculos de opinión y desde todos los poderes públicos. Ahora, indudablemente que más allá de toda esto que estoy diciendo, de estas disquisiciones jurídicas, morales, filosóficas, religiosas, etcétera, bueno, que se vienen esgrimiendo sobre los derechos de los animales a lo largo de la historia del mundo, que obviamente que son disquisiciones sobre las que se pueden o no estar de acuerdo, desde luego. Lo cierto es que la mayoría de los códigos civiles, fíjense, no solo de nuestra región, sino también de Europa, coinciden en qué tienen algo en común, qué es lo que caracteriza en forma común a estos digestos. En calificar jurídicamente a los animales como cosas muebles, de propiedad de los humanos. Esto sucede en todos los códigos civiles. Ustedes lean, van a ver cómo hay códigos civiles en Europa, como el francés, por ejemplo, o como el recientemente español, la ley española que produjo una serie de reformas sobre la naturaleza, etc. Ahora, el problema está que les decía que esos puntos en común que tienen estos códigos civiles, fundamentalmente, de, digamos, calificar a los animales como cosas muebles, siempre desde una mirada antropocéntrica, es decir, otorgándoles nada más que una protección indirecta y priorizando los intereses del ser humano por sobre los intereses del animal. Eso es así, considerándolos muchas veces como un objeto comercial o un objeto de placer, de consumo o de cualquier otra característica, pero siempre de utilidad para los humanos. Y siempre bajo el amparo, el paraguas de sus dominios, ¿no? De su poder. Ahora, tenemos que, esto yo creo que es justo decirlo, porque, y además hay que decirlo, que esta es una tendencia que está cambiando. Está cambiando paulatinamente, está transformando, diría yo, y embanderando no solo al derecho civil, sino también al derecho penal. Y esto se ve mucho en el derecho comparado, ¿no? Pero derecho penal entendido en sentido amplio, es decir, también comprendiendo el derecho procesal penal, es decir, el derecho adjetivo. Lo que sucede es que, claro, los países europeos, muchos de ellos tienen una conformación político-institucional diferente a la que tenemos en Argentina. Entonces, hay un problema bastante complicado de resolver allí, sobre todo en nuestro país, ¿no es cierto? Que es un punto que no lo voy a tratar por cuestiones de tiempo, pero sí mencionar, ¿no es cierto?, de las jurisdicciones locales y municipales, bueno, que tienen cada una su normativa, cada uno tiene su librito sobre el tema de los animales, y bueno, hay una normativa en vigencia en Argentina muy enmarañada, muy compleja, una hipernormativa, un hipernormativismo en la Argentina, que no nos conduce a nada, ¿no? Al contrario, genera una serie de problemas. En estos libros que yo hice mención hace un rato, en los comienzos de esta charla, bueno, yo hago un análisis y una crítica
de algunos digestos locales, lo que me parecieron más importantes. Bueno, una elección al azar, el de Buenos Aires, el de Córdoba, el del Chaco, el de Corrientes y el de Misiones, que son los códigos que tenemos aquí cerca, ¿no? En el noreste, en mi provincia de Corrientes. Hice una crítica muy fuerte a estos ordenamientos locales contravencionales. Pero bueno, ese es un tema que no lo vamos a ver, pero sí insisto en esto porque se trata de una normativa, como les decía, muy enmarañada, muy enfarragosa, muy complicada, muy compleja, etcétera, que muy difícil de que se aplique realmente en la práctica. Entonces, esta tendencia a que estoy haciendo referencia, que ha ido cambiando, esta tendencia que se está viendo en el mundo, una tendencia al cambio jurídico, normativo sobre los animales, sobre todo en el ámbito jurisprudencial, por ejemplo, aquí en la Argentina, en la lucha por los derechos del animal, ¿no? Tenemos los casos, aunque la normativa no sea muy aceptable, muy satisfactoria, tenemos la jurisprudencia que ha aportado, ¿no es cierto?, elementos muy importantes para la legislación futura, que hace falta. Los casos de Sandra, de Cecilia y de Toti, el mono Toti, digamos, son ejemplos, buenos ejemplos de lo que vengo diciendo. Entonces, este cambio se está haciendo de diferentes formas o maneras, ya sea aportando normativas específicas para modificar y mejorar el estatus jurídico del animal, o bien para, digamos, otorgar una más rigurosa y eficaz cobertura a bienes fundamentales para la vida animal, como vamos a ver un poquito más adelante, la importancia que tiene esto y la paradoja que se presenta, ¿no es cierto?, en el análisis normativo contextual, en el ámbito jurídico en nuestro país, con la realidad, ¿no? Van a ver estas cosas raras, extravagantes que tenemos en la Argentina en esta materia. Pero claro que, indudablemente, tenemos que decirlo, esta protección jurídica, sobre todo desde el punto de vista punitivo, yo creo que no ha sido dispensada todo lo que hubiera sido deseable en nuestro país. Sin embargo, en algunos países de la Unión Europea, por ejemplo, se viene observando este cambio a que estoy haciendo referencia. Es un cambio que está orientado a promulgar leyes que favorecen y reconocen un estatus jurídico específico del animal. ¿Cómo? Considerándolos como primera medida seres dotados de sensibilidad. La ley española, la reciente ley española del año pasado, sobre fines del año pasado, cuando se refiere a los animales, hace alusión a esta cualificación, a esta cualidad, ¿no? Así que hay varios estados en Europa, Austria, Alemania, Italia, Suiza, Inglaterra, Portugal, los Países Bajos, bueno, y les decía recientemente España, entre otros muchos más. Estos son estados que han modificado sus respectivos códigos civiles y constituciones, reformando el viejo, el tradicional estatus del animal cosa, entre comillas, animal cosa, calificándolos como seres sintientes. Y ha sido un avance muy importante. Si bien es cierto que existen muchas contradicciones, yo también he hecho en estos libros, y hago mención a esto por si ustedes quieren después consultar, he hecho una crítica muy fuerte también a varios estados, a varios países europeos, que estas legislaciones son muy contradictorias entre sí, ¿no? Y entre sí mismas y con las otras. Ahora, este es un cambio que se advierte, se aprecia claramente en Europa. Mal o bien, uno puede estar de acuerdo o no, pero es un cambio que se está produciendo y se ha producido ya, y muchos organismos, sobre todo no gubernamentales, siguen insistiendo, ¿no es cierto?, en que aún debe cambiar mucho más. Ahora, este cambio, esta transformación de la mirada que cada país debe tener o cada ciudadano debe tener, ¿no es cierto?, en esta materia sobre un animal, yo creo que no se ha producido en la Argentina. Las leyes en la Argentina se escribieron siempre mirando al ser humano como el centro del universo, es decir, en el marco de una visión estática de la vida.
Es decir, esto quiere decir que todo, cosas animadas e inanimadas, todo girando alrededor del hombre, bajo sus dominios, bajo su poder. Inclusive la naturaleza, explotando y aprovechando los recursos en su propio beneficio y bienestar. Es decir, está a la vista en la Argentina un antropocentrismo sin límites que ha puesto en peligro, me parece a mí, a la misma vida natural. Y eso se está viendo últimamente en los últimos tiempos en todo el país, sobre todo en mi provincia. Ustedes conocen la zona de Liberá, los esteros de Liberá, donde se está haciendo un enorme esfuerzo para mantener y sostener la fauna autóctona, mucha de ella en peligro de extinción, ¿no? Como el yaguareté, por ejemplo, el zorro, el aguaraguazú, el ciervo de los pantanos, etc. Hay tantos animales hermosos, pero que están en peligro de extinción. Pero el nuevo Código Civil Comercial de 2014 en la Argentina se ha decantado por seguir las viejas ideas romanistas, calificando al animal como una cosa mueble registrable, sujeto a apropiación, con la misma mirada antropocéntrica que caracterizó al viejo código velezano, que ustedes conocen, que ha tenido una vigencia de muchos años, desde 1871 hasta 2014. Un código, una normativa que se ha decantado nuevamente con estas viejas ideas del viejo régimen, sin reparar, me parece a mí, en la creciente sensibilidad social en torno de la protección de los animales que se ha ido visibilizando, como vengo diciendo, en los últimos años, y que es producto, en definitiva, de considerar al animal desde una perspectiva, desde una visión más humana. No solo como seres sintientes con capacidad de sufrir y diferente de las cosas. Los animales son diferentes de las cosas, sino también considerándolos como sujetos de derecho, necesitados de una protección jurídica más eficaz, aún, fíjense ustedes, desde la cobertura que pudiera brindar el derecho penal. Tenemos que pensar o repensar el derecho penal del futuro en esta materia, indudablemente. Aún así, me parece a mí, y pese a las dificultades y obstáculos que se presentan en este largo camino, yo creo que precisamente el devenir de los tiempos ha puesto o ha hecho visible una luz en el fondo del túnel. ¿Esto qué quiere decir? Se ha hecho visible un acercamiento más notorio del animal al ser humano o del ser humano a la naturaleza. Un acercamiento que ha despertado en el sujeto humano, en las personas humanas, su interés por la conservación de la naturaleza en una visión, en este caso, dinámica de la vida. Circunstancia, me parece que abre una puerta de esperanza para que en un futuro no tan lejano, esperemos que no sea tan lejano, el animal sea considerado en forma expresa, en forma directa, un sujeto de derechos. Y que tenga una cobertura normativa, jurídica, que provenga tanto del derecho civil como del derecho penal. La protección jurídica de los animales en la Argentina actual, tenemos que buscarla en definitiva en diversos ordenamientos, y que no siempre son compatibles entre sí. Más aún si buscamos una suerte de equilibrio o compatibilidad entre el ordenamiento nacional con los ordenamientos locales, provinciales y municipales. Ahí se advierte, se aprecia claramente, ¿no es cierto?, que la normativa genera estos conflictos, sobre todo en la fauna migratoria que pues pasa de una provincia a otra permanentemente, problemas de competencia, problemas de jurisdicción, problemas de tipificación de la figura contravencional, etcétera, etcétera, ¿no? Tantos problemas que se presentan en la vida cotidiana en estos casos. Pero esta
es esta protección jurídica de los animales. Yo creo que debemos buscarla en tres sectores del ordenamiento jurídico: el derecho civil, el derecho administrativo y el derecho penal. Es decir, no se puede ni se debería abordar toda esta problemática que se relaciona con los animales, que es una problemática muy extensa, muy compleja, ¿no es cierto?, solamente desde un sector del orden jurídico, por ejemplo, desde el derecho penal. No, no. Tiene que haber una conexión directa con el derecho administrativo sancionador, con el derecho civil, con el derecho constitucional, que ustedes saben que con el artículo 41 comenzó una andanada de buenos tiempos, entre comillas, para esta temática, ¿no? Sobre todo la temática ambiental, la biodiversidad, digamos, como vamos a hablar enseguidita, en un ratito. Es decir, estos tres sectores del ordenamiento jurídico, que son el derecho civil, insisto en esto, el derecho administrativo y el derecho penal. Y a estos tres sectores debemos que sumar, como les decía, la Constitución Nacional, que a partir de la reforma del 94 tiene una nueva lectura, una nueva mirada sobre esta temática, al incorporar en el 41 precisamente los derechos de la tercera generación o de tercera generación, digamos, cuyo precepto surge del precepto una protección especial al medio ambiente, los recursos naturales, al patrimonio natural y a la diversidad biológica. Es decir, una fórmula, este artículo 41 contiene una fórmula, creo yo, que si bien no hace una referencia expresa ni directa a los animales, yo creo que esta alusión al patrimonio natural y a la diversidad biológica alcanza a los animales no humanos. Es decir, el artículo 41, en el fondo, se ve el dibujito de un animal. No lo tenemos que olvidar. En estos sectores normativos a que hice referencia, debemos bucear para encontrar respuestas, estas respuestas que estamos buscando, concerniente a los derechos de los animales, si es que tienen derechos. Eso lo vamos a ver en un rato más. ¿Cuál es mi opinión? La cual, obviamente, puede ser objeto de crítica y de no aceptación, por supuesto, pero es mi opinión. Entonces, esto es algo que voy a intentar indagar, averiguar, reflexionar, analizar en esta conversación con ustedes, bueno, en la medida de lo posible y el tiempo que tengo disponible, ¿no? Entonces, ustedes recordarán que en el anterior Código Civil de Vélez Sarsfield se definía las cosas en el famoso, aquel artículo famoso 2311, ¿no? Era un artículo muy famoso, muy recordado por todos, cuando ya de alumnos estudiábamos el derecho civil, ¿no? El artículo 2311 de las cosas. Y decía, se llaman cosas en este código los objetos materiales susceptibles de tener un valor. Estas disposiciones, es decir, las disposiciones que se refieren a las cosas, son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de apropiación que generó, recuerdo, algún problema con el hurto de energía eléctrica, etc. A los penalistas que nos gustaba en ese momento discurrir sobre estas cuestiones, ¿no? En suma, y para no cansarlos en la repetición de artículos o de los viejos artículos, les menciono uno muy particular que es el artículo 2318. A ver si lo recuerdan. Ese artículo disponía que eran cosas muebles las que podían transportarse de un lugar a otro, sea moviéndose por sí misma o por una fuerza externa. Y esta fue una fórmula, una vieja fórmula, muy amplia ciertamente, que permitió incluir a los animales entre las cosas muebles, como semovientes. Es decir, por tener capacidad, esta cosa animada, que nosotros llamamos animal hoy, no cosa semoviente, por tener capacidad, les decía, para trasladarse por sí misma de un lugar a otro. Ahora, más allá de la existencia ciertamente de otras disposiciones que también se ocupaban o de las que pueden surgir alguna referencia a los animales,
sea de cualquier especie y condición, lo cierto es que para el viejo Código Civil, los animales constituían una cosa mueble, como les decía, no registrable, sometida al derecho de propiedad de sus dueños. Esto es algo ya sabido por ustedes. Sin embargo, hoy tenemos un nuevo y moderno Código Civil y Comercial que nos rige desde agosto del 2015, pero si bien se trata de una, como les decía, novedosa y moderna legislación, sobre todo para los humanos, no trajo aparejado cambios significativos. No trajo aparejado cambios significativos, toda vez que no modificó el estatus jurídico del animal, dejando todo con diferencia de matices que se vinculan a la lengua, al idioma, como estaba regulado, dejó todo como estaba regulado en el ordenamiento derogado, o sea que los animales hoy siguen siendo lo que fueron siempre en la Argentina. Y así tenemos, por ejemplo, en el nuevo artículo 227, en el nuevo Código Civil, que establece que son cosas muebles las que pueden desplazarse por sí mismas y por una fuerza externa. Ustedes ahí se dan cuenta más o menos que esto que decía, una pequeña diferencia en el lenguaje, en el idioma, pero en definitiva la sustancia del precepto es exactamente la misma que en el viejo régimen. Esta es una fórmula del artículo 227 que acabo de mencionar, que, como en el viejo digesto velezano, incluye a los animales, pero los califica como cosas muebles con la característica de semoviente, es decir, que se pueden transportar por sí mismos, por una fuerza externa, etcétera, de un lugar a otro, todo lo que ustedes quieran. Entonces, como vamos a ver ahora en un ratito más, estas nuevas normas del derecho civil, del Código Civil, al dejar las cosas como estaban en el viejo régimen, no han significado, como les decía hace un rato, cambios no solamente en el sector específico del derecho civil, sino también no han tenido ninguna aportación, ningún cambio importante que tenga alguna relevancia para el derecho penal. ¿Por qué? Porque los animales siguen siendo cosas, siguen siendo una cosa bajo el poder del humano. Y si a esto sumamos, a estas referencias normativas, a esta evolución jurídica que estoy haciendo referencia, si a esto le sumamos la antigua ley 14346 de maltrato animal, sin ningún cambio desde hace más de 65 años, y en la Argentina algo cambió en 65 años. Entonces, mis queridos amigos, estamos encerrados en el medio de un orden jurídico que no nos permite avisorar, augurar nuevos tiempos y nuevas normas por las que se puedan reconocer a los animales algunos derechos. Esto que parece tan cerca, sin embargo, está muy lejos de producirse todavía, más en estos tiempos en la República Argentina, ¿no? Fíjense ustedes que algo, dicen algunos por ahí, que algo se ha hecho, algo se ha avanzado con la ley 27330, que es una ley bastante reciente de prohibición de carreras de perros. Bueno, yo también he sido uno de los fuertes críticos de esta normativa. En varios artículos que publiqué y también en estos libros está el análisis de esta legislación, de esta normativa, que para mí ha sido una normativa oportunista. ¿Por qué? Porque más de preocuparse por el perro, en realidad apuntó o apunta a dar una cobertura legal a los dueños, en definitiva. Aporta soluciones que puedan ayudar, no aporta soluciones que puedan ayudar de algún modo en esta lucha por los derechos de los animales. Ustedes lean la ley, lean el análisis, bueno, el que lo hice yo en particular, o de otros autores, y van a ver que tengo razón, o algo de razón, en esto que estoy señalando, que es una ley oportunista que no ha resuelto absolutamente nada el problema de las carreras de galgo, que en definitiva no hace mención al galgo, habla de perros, pero el galgo es en definitiva el objeto de protección, entre comillas, ¿no?
pero aquí lo que traduce esa normativa, en definitiva, es una preocupación para que los muchachos, los dueños, ¿no es cierto?, no es que traten mal a los perros, porque eso hay que comprobarlo en cada proceso, en cada caso en concreto, sino el tema de las apuestas clandestinas, etcétera, etcétera, que es un mundo oscuro que se mueve alrededor de las carreras de galgos, ¿no? Lo mismo pasa con las carreras de caballos, y lo mismo pasa en estas carreras cortas de caballos que se hacen en nuestra región, aquí en el norte, ¿no? Ahora, pese a todas estas dificultades, que son dificultades realmente complicadas de resolver, yo intentaré indagar y comprobar en lo que sigue, y si ustedes pueden o no convenir con lo que digo, si en el estado actual de nuestro derecho, un orden jurídico interpretado contextualmente, los animales, por un lado, no son cosas muebles, sino sujetos de derecho. Y por otro lado, demostrar que sí tienen derechos. Es decir, en definitiva, yo no voy a entrar en esta tarde, tal vez en otro momento lo pueda hacer, a analizar las diferentes normativas que rigen en la Argentina en estas cuestiones. Es por lo que decía hoy, por esta enmarañada normativa, legislación que tenemos en el país, por su caracterización político-institucional, ¿no? Y menos aún porque requiere más tiempo y un detenimiento, una atención más específica, las situaciones de maltrato animal o de caza furtiva, que yo creo que muy poco importan al sistema de justicia contravencional en las provincias, por lo menos en la nuestra es lo que se ve, ni tampoco al sistema judicial que rige en nuestras provincias, ¿no? Tampoco me voy a ocupar de analizar en esta charla los tipos penales de la ley de maltrato animal. Ahora, salvo algunas cuestiones que puntualmente iré mencionando si se dan, porque no tengo el tiempo necesario como para hacerlo. Esto lleva mucho tiempo y mucha dedicación, digamos. Mi finalidad, en definitiva, en esta intervención, es intentar demostrar, insisto con esto, que los animales son sujetos de derecho y además, aunque a primera vista no lo parezca, tienen derechos regulados en ciertos y determinados sectores del ordenamiento jurídico vigente en la Argentina. Entonces, digamos, esta lectura o esta mirada que se puede hacer, el enfoque que voy a hacer, digamos, sería la consecuencia de que nos hagamos la siguiente pregunta. ¿Los animales tienen derecho a tener derechos? ¿Tienen derecho a tener derechos? Bueno, hemos visto, así muy rápidamente, abuelo de pájaro, que la reforma del Estatuto Jurídico de los Animales, desde las primeras leyes que se sancionaron en el país, no ha sido, obviamente, está a la vista, muy bien recibida, está la reforma o las propuestas o los proyectos de reforma, que hay unos cuantos todavía en carpeta en el Congreso Nacional, ¿no? No han sido muy bien recibidas en las instancias legislativas, ni han provocado una atención especial en la doctrina argentina hasta la actualidad, ¿no? Pese a la entrada en vigencia de un nuevo Código Civil, que es el que vengo haciendo referencia. A mí sí me pareció importante trabajar sobre estas nuevas normas del derecho civil y el tema si puede ser transportable, trasladable a la problemática que se presenta con los animales. Los animales siguen siendo, ciertamente, como dije, siguen categorizados como cosas muebles. Es decir, flotando, por decirlo de algún modo, entre dos niveles normativos contrapuestos. Ya sea como algo que no pertenece a nadie, es decir, son cosas sin dueños, o bien como algo que pertenece a alguien, cosas con dueño. Pero en cualquiera de estos casos, como una cosa
digamos, siguen siendo una cosa con o sin dueño, con un valor económico o de mercado que solo tiene interés para su dueño, para su propietario, de la misma manera como han venido siendo calificados tradicionalmente durante la vigencia del digesto velezano, del digesto derogado, ¿no? En los últimos tiempos, les decía, se viene observando este cambio. Es una tendencia favorable al cambio, y esto hay que repetirlo muchas veces, porque hay que continuar en esta tendencia, hay que potenciar esta tendencia. Es decir, una tendencia favorable a considerar a los animales como seres vivos diferentes de las cosas inanimadas. Diferentes de las cosas inanimadas. Los animales no pueden ser, siendo seres vivos, cosas inanimadas. Ahora, es cierto que en muchos casos, pero muy tímidamente y con fórmulas que no han avanzado demasiado en la idea de producir un cambio material en el estatuto jurídico de los animales, sí podemos confirmar que existe una evolución que ha sido y sigue siendo significativa en este sentido. Ahora, más allá de lo que suceda o no en el derecho comparado, a esa referencia breve que hice hace unos momentos, a mí me interesa en esta oportunidad determinar si en el ordenamiento jurídico argentino los animales tienen o no tienen derechos. Y en su caso, ¿cuáles? Esa es en definitiva la pregunta, es una pregunta que me vengo haciendo y que me viene persiguiendo hace mucho tiempo, y ya es hora de dar una respuesta. Aceptable o no, que pueden ustedes convenir o no, pero tiene que haber una respuesta para que se pueda producir el debate, la discusión que siempre es rica, que siempre todo debate enriquece, para mejorar estas propuestas, ¿no? Entonces, volvemos a esa pregunta que me hice hace un rato. ¿Los animales tienen derecho a tener derechos? Bueno, esta pregunta, ustedes seguramente a primera vista la pueden ver como una pregunta muy simple para responderla. Si es verdad, ustedes me dirán, no, no tienen derecho. No tienen derechos, al menos no los tienen como los humanos. Pero desde una mirada, me parece a mí, más cercana a la problemática, vemos que, por un lado, esta pregunta, digamos, nos habla, por decirlo de alguna manera, de los animales, lo cual, en principio de los animales, entre comillas, digamos, lo cual nos introduce en un mundo, como les decía, muy amplio y muy complejo. Y por otro lado, si estos animales, si logramos determinar en el análisis, en el estudio, que no es suficiente seguramente esta charla mía, que es meramente introductoria, esto requiere una investigación mucho más profunda, si se logra determinar a qué animales nos estamos refiriendo, es decir, tienen o no derechos similares a los derechos de los humanos, o por lo menos algunos que los singularice en cada especie, o en cada especie de que se trate, ¿no? Entonces, si nos preguntáramos, volvemos a esto, si los animales tienen derecho, la respuesta podría venir de diferentes fuentes. Por ejemplo, una podría ser abarcativa de un sector de opinión que diría los animales no tienen derecho. Otro sector diría o dirá que sí los tienen. Y finalmente, un tercer ámbito de discusión podría argumentar que sí tienen derecho, pero solo algunos. Pero cada sector de opinión que distribuye estas respuestas, distintas respuestas, deberían contar con sus propios fundamentos, ¿no? Ahora, en mi opinión, yo creo que antes de bucear o introducirnos en una respuesta que yo creo que podría ser inclusive en este momento precipitada, ¿no es cierto? Deberíamos preguntarnos de qué estamos hablando cuando hablamos de animales. O, si dicho de otro modo, ¿qué son los animales para el derecho? ¿Y por qué me hago esta pregunta? Porque, fíjense ustedes, si no son nada para el derecho, entonces la pregunta significaría una pérdida de tiempo. Ahora, si respondiéramos que son cosas,
en realidad la preocupación por una respuesta, bueno, satisfactoria, debería recaer en los propietarios, que son los que tienen intereses con el animal y que son intereses especialmente económicos, como les decía hace un rato. Y si respondiéramos que son sujetos, ahí sí, entonces sí la preocupación tendría que ser nuestra, porque todo sujeto, por el hecho de serlo, debe tener protección del orden jurídico, como sucede precisamente con los sujetos humanos. Si nosotros decimos que los animales son sujetos de derecho, como vamos a ver en un rato, entonces necesariamente tienen que tener una protección del orden jurídico. Ahora, de acuerdo, insisto con esto, vuelvo y repito, y discúlpenme si les canso con estas repeticiones, tal vez son obvias. De acuerdo a nuestro régimen jurídico, algunos animales, como cualquier objeto, por ejemplo, una piedra que encontremos en el parque, en un parque, en la calle, son cosas sin dueño, pese a ser animales, es decir, seres vivos, de acuerdo a nuestro régimen jurídico. ¿Como cuáles, por ejemplo? Los animales salvajes, los animales domésticos abandonados o vagabundos, o los animales domesticados cuando no son perseguidos por sus dueños. Esta no es una conclusión mía, esto está en el Código Civil. Entonces, frente a esta condición o caracterización o categorización que tienen algunos animales, yo creo que nos deberíamos preguntar de nuevo, ¿puede un animal ser una cosa sin dueño? Bueno, a lo mejor alguno de ustedes o alguien me pueda contestar sí, estamos hablando de eso. Ahora, si esta es la respuesta afirmativa, entonces me volvería a preguntar, ¿no implica esta pregunta, si pueden ser una cosa sin dueño, no implica una contradicción en sus propios términos? El vocablo animal no impacta contra el vocablo cosa, entendida esta última, por supuesto, como un objeto material inanimado. Recordemos que según el nuevo Código Civil y Comercial, el concepto cosa está definido en el artículo 16 y dice, los bienes materiales se llaman cosas. Entonces, si esto es así, el animal sería en principio un bien material, salvo que lo consideremos una cosa, sí, una cosa, pero animada, como lo es para la ley. Vale decir que se mueva por sí misma o se mueve por sí misma, como lo establece aquel artículo 227 a que hice referencia anteriormente. Entonces, si esto es así, necesariamente tendremos que concluir que los animales, a diferencia de las cosas, son seres vivos. Es extraño que el Código Civil diga que son cosas o bienes materiales o cosas muebles, porque son seres vivos. Lo vemos todos los días, sufrir, caminar, mover la cola, comer, dormir, etc. Son seres que sienten, que pueden moverse y trasladarse de un lugar a otro en forma autónoma. Son seres que comen, que respiran. En definitiva, son seres que viven. Es decir, tienen una vida biológica. A diferencia de los sujetos humanos, que además de una vida biológica, también tienen, como diría Julián María, por ejemplo, una vida biográfica, es decir, una vida que se puede contar. Si el animal es todo esto, si el animal es todo esto que estoy diciendo, entonces, mis queridos amigos, creo yo que no pueden ser al mismo tiempo una cosa. Los animales no son iguales que cualquier objeto inanimado, como un vaso, una piedra, un cepillo de dientes, por ejemplo. Son seres vivos, insisto en esto, que se manifiestan no solo por el hecho de existir, sino que además tienen emociones que lo hacen susceptible de sentirse alegres, enojados, con hambre, con sed, con miedos. Entonces, si esto es así, entonces, ¿qué es el animal? Entonces, señores, el animal es un sujeto.
indefectiblemente tenemos que concluir de que el animal es un sujeto. Entonces el orden jurídico, por ser un sujeto, le debe reconocer derecho como hace con los sujetos humanos. Entonces, si son sujetos no humanos, ¿cuál es la diferencia con los sujetos humanos? Yo creo que la diferencia reside en que los animales tienen derechos, pero en forma limitada. Son derechos reducidos a los más importantes o esenciales y que tienen relación con los que ellos son en sí mismos naturalmente. Ahora vamos a ver cómo vamos yendo despacio de nuevo al Código Civil y Comercial, al nuevo, para poder fundamentar todo esto que yo vengo sosteniendo desde ya hace un rato, de que los animales son sujetos de derecho no humanos. Y estos derechos, que yo creo que los tienen, son derechos limitados precisamente porque, por un lado, los animales obviamente no pueden tener ni ejercer todos los derechos que el ordenamiento jurídico concede a los sujetos humanos, porque no son humanos. Entonces no pueden tener y ejercer los mismos derechos que los sujetos humanos. Por otro lado, porque, me parece a mí, no todo el ordenamiento jurídico le reconoce derechos, sino solo una parte de él. Si el ordenamiento jurídico entonces le reconoce derechos, aunque fueran forma limitada, entonces son sujetos de derecho. Ahora, hay que averiguar si el ordenamiento jurídico les reconoce derechos, para poder concluir afirmando de que son sujetos de derecho. Entonces, fíjense ustedes, si son seres vivos, el orden jurídico entonces le debe reconocer el derecho a la vida y a la salud, porque son seres vivos. Si son seres sintientes, entonces el orden jurídico les debe reconocer el derecho a no sufrir interferencias en sus existencias, es decir, interferencias o malos tratos, si ustedes quieren, que les provoquen sufrimientos. Si pueden comer y tener hambre, entonces el orden jurídico les debe reconocer el derecho a la alimentación. Y así podemos seguir un buen rato, ¿no? Entre otros tantos derechos a los que tienen derecho los animales. Ahora, claro, sin perjuicio de esto que vengo diciendo, me parece que una lectura, digamos, muy ligera y superficial del Código Civil, bueno, da toda la sensación de que este sector del orden jurídico no otorga ningún derecho a los animales, o al menos no muchos. Pero si nos detenemos un poquito aquí y hacemos una lectura mucho más reflexiva, más detenidamente, podemos observar lo contrario precisamente, me parece a mí. Porque aunque no exista una normativa que haga un reconocimiento expreso en tal sentido, me parece que esa mirada más reflexiva, más detenida del Código Civil y Comercial nos va a dar la pista para poder encontrar cuál es el derecho, que es un derecho del animal. Es verdad, eso no lo voy a discutir, que el Código Civil argentino, y como muchos otros, como estaba diciendo, de nuestra región y de Europa, califica las cosas, a los animales como cosas muebles, animadas, en propiedad. Pero también es verdad que se está viendo esta tendencia al cambio, que vengo insistiendo con esto, es decir, una tendencia que está empujando al legislador, al dictado, a la sanción de leyes en favor de los animales, amparados sobre todo en su calidad de seres sensibles distintos de los desprovistos de vida, como se observa en varios estados europeos, a los que hice mención hace un rato, que son países que, les recuerdo nuevamente, han modificado sus códigos civiles y sus constituciones y han calificado a los animales como sujetos sensibles. Frente a toda esta
esta problemática, existen algunos que sostienen la idea de que como la ley vigente otorga a los animales no humanos el estatuto de cosas, como son cosas, para la ley vigente dice este sector de opinión, para ser titulares de derechos tendrían que ser reconocidos como personas. Yo creo que la tesis no es correcta. Para nuestro ordenamiento civil, es cierto, los animales son considerados cosas muebles, semovientes, es decir, cosas que se pueden trasladar, etcétera, en forma autónoma. Que es una categorización que impide, me parece a mí, que al mismo tiempo sean reconocidos como personas. Los animales, aun como sujetos titulares de derechos, no pueden ser personas. No pueden ser personas. ¿Por qué? Porque por un lado son cosas, como vengo diciendo, y las cosas no pueden ser al mismo tiempo personas. Y por otro lado, porque el Código Civil y Comercial, cuando establece en el artículo 19 que la existencia de la persona tiene comienzo con la concepción, está haciendo referencia claramente al ser humano. Lo digo de otra manera. Persona es todo ser humano. Insisto con esto, inclusive cuando la ley civil, aun cuando la ley civil, subordina el concepto de persona a la determinación de una condición. Se es persona humana desde la concepción, que es una circunstancia, indudablemente, que nos conduce o nos deriva a otro tema también importante, que es el aborto, pero que es un tema, obviamente, que escapa a toda la temática que me está ocupando o que me debe ocupar en esta oportunidad. En síntesis de todo esto, podríamos decir, o se podría decir, para este sector de opinión, que según nuestro ordenamiento jurídico, entonces, todo se resolvería acudiendo a la siguiente dicotomía. Todo lo que no es persona es cosa. Ahora bien, es verdad que se podría afirmar, yo creo que erróneamente, que los animales no son cosas, pero sí son personas. Yo creo que también es un error, en la medida que utilicemos este sustantivo en el sentido de sujeto de derecho, no en el sentido que tiene en el Código Civil y Comercial. El concepto de persona es un concepto normativo, que no puede adjudicarse a los animales o a las cosas. Pero esto no significa, desde luego, que no puedan ser considerados sujetos de derecho. De hecho, que los animales no humanos no sean consideradas, o de ese hecho, que no sean consideradas personas en el sentido del Código Civil, ello no presupone, me parece a mí, por un lado, un impedimento, un obstáculo para atribuirles el estatus jurídico de sujeto de derechos. Y por otro lado, contrariamente a esto, el reconocimiento de determinados derechos a los animales no humanos no necesariamente supone atribuirles el estatus de persona. Esto que parece un juego de palabras es así. Reconocer a los animales no humanos como sujetos de derecho no implica que estos vayan a ser titulares de los mismos derechos que las personas, sino reconocerles derechos que derivan de la condición de seres sintientes, es decir, reconocerles un estatus que les permita recibir protección jurídica por lo que son en sí mismos, es decir, como seres vivos en libertad. Y esto van a ver que no es porque lo diga yo, sino porque esta es la lectura que yo hago, sí, de los preceptos nuevos del Código Civil. Los animales son sujetos de derecho porque tienen derechos, si bien es cierto, limitadamente, que están reconocidos por el ordenamiento jurídico, y no solo por el propio Código Civil, sino también por la ley de maltrato animal, que vamos a ver muy rápidamente, y por el Código Penal. Los tres sectores del ordenamiento jurídico vigente en nuestro país le reconocen a los animales la cualificación o la categorización de sujetos de derecho. Ahora, si volvemos a este interrogante que nos hacíamos hace un rato, si los animales no humanos no son, en definitiva, ni cosas inanimadas, ni personas,
Si no son ni cosas, ¿se acuerdan? La dicotomía, todo lo que no es persona es cosa, para aquel sector de opinión que he criticado. Entonces, si no son ni cosas ni personas, por lo que vengo diciendo, entonces, ¿qué son los animales? Pues, ¿qué son? Deberíamos responder, me parece a mí, en forma categórica, que son sujetos de derechos. Son seres sintientes, seres vivos, dotados de sensibilidad, aun cuando no exista, no haya, como dije, un reconocimiento expreso por el ordenamiento jurídico en este sentido. Entonces, veamos un poquito más detenidamente esto. Un ratito más, si ustedes me permiten. Es cierto que cuando el Código Civil hace referencia a los animales calificándolos de cosas muebles, no surge en modo alguno de que de esta categorización se tenga que derivar necesariamente el reconocimiento de algún derecho. Al contrario, parecería que el propio ordenamiento, como les dije hace un rato, les está negando toda posibilidad de ostentar derecho. ¿Y esto por qué? Porque por un lado, ¿se acuerdan el artículo 227, al que hacía alusión hace un rato? Establece que son cosas muebles, pero como pueden desplazarse por sí mismos y por unas fuerzas externas, entonces necesariamente debemos concluir que en esta clase, en este precepto del Código Civil, podemos incluir a los animales. Y si se acuerdan el artículo 1947, que también hice mención, dispone que estas cosas están sujetas a apropiación por quienes, por los sujetos humanos. Mientras que por otro lado, el artículo siguiente, el 1948, reconoce, fíjense esto y presten atención y recuerden, reconoce este artículo a ciertas categorías de animales, que tienen libertad natural. Lo digo de otro modo. El artículo 227 dice que los animales son cosas muebles. Esto está claro. El artículo 1947, que era el siguiente a que hice referencia, dice que estas cosas muebles, son cosas muebles, son cosas sin dueña sujetas a propiedad, entre las que menciona. ¿Cuáles son las cosas muebles que menciona el artículo 1947? Las cosas abandonadas. Entonces, si los animales son cosas muebles y estas cosas, cuando han sido abandonadas, adquieren el carácter de ¿qué? De res nullius, sujetas a apropiación, entonces los animales abandonados deberían estar dentro de esta categoría. En segundo lugar, hace referencia a los animales que son objeto de caza. Y en tercer lugar, a los animales domesticados cuando el dueño desista de perseguirlos. A su vez, les recordaba el artículo siguiente, el 1948, que dice, fíjense ustedes, les leo textualmente, el animal salvaje o los animales domesticados que han recuperado su libertad natural. Esto es muy importante, este párrafo lo destaco, que han recuperado, se refiere al animal salvaje y a los animales domesticados, o sea, a los animales. Está refiriendo a los animales que han recuperado su libertad natural, pertenecen al cazador cuando los toma y caen en su trampa. Bueno, esa es una fórmula hecha exclusivamente para el cazador, pero está haciendo referencia a un animal, ¿no es cierto?, que ha recuperado ¿qué? Su libertad natural. Es decir, el Código Civil reconoce que el estado primario de los animales salvajes y domesticados, en ciertas circunstancias, es vivir en libertad natural, es decir, en la naturaleza que es su hábitat natural. Este es el derecho, uno de los derechos principales que el Código Civil reconoce a los animales salvajes y a los domesticados, que viven en libertad natural. Entonces, si el Código Civil reconoce en ciertos animales que viven en libertad natural y solo pueden vivir en libertad natural quienes ostentan la calidad de sujetos no humanos, no las cosas, bueno, entonces está claro que el orden jurídico civil reconoce a los animales que son sujetos no humanos que tienen derechos. Y ese derecho, el principal, es vivir en libertad natural. Y esto nos lleva a esto otro.
Las cosas inanimadas, obviamente, no viven en libertad natural. Entonces los animales no pueden ser una cosa inanimada, como una piedra, el ejemplo que les puse hace un rato. Vale decir, entonces, que si los animales viven y tienen libertad natural, no pueden ser al mismo tiempo cosas. Es la característica que sea, pero una cosa. Sino sujetos no humanos dotados de vida y por ello dotados de ¿qué? De capacidad de sentir y sufrir. Entonces, tienen que ser sujetos de derecho. No humanos, sujetos de derecho. Fíjense ustedes que también en el Código Penal, una lectura del Código Penal, también nos permite extraer esta conclusión, una similar conclusión. Encontramos en el Código Penal una respuesta a esa pregunta que nos hicimos de si los animales tienen derechos. ¿En dónde está esa respuesta? En el artículo 183, que hace referencia entre los delitos contra la propiedad, el título 6 del libro 2 del Código Penal, delito de daño. Que más allá del déficit de técnica legislativa que luce el texto del artículo 183, como muchos otros del Código Penal argentino, contiene un precepto que castiga con prisión el daño ¿a qué? A una cosa mueble, una cosa inmueble y a un animal. ¿Y esto qué tiene que ver con lo que vengo diciendo? Pues entonces aquí surge claramente que el legislador penal ha diferenciado claramente a la cosa mueble del animal. Ha diferenciado a la cosa mueble del animal. Porque de lo contrario, si esto no fuera así, no podríamos entender, digo yo, con un mínimo de coherencia o de lógica, que el legislador haya insertado en un mismo artículo dos conceptos que tienen un mismo significado, cosa mueble y animal. Entonces, esto no es posible que le haya sucedido al legislador, tan sabio que tenemos. Si los diferenció, es porque entendió. Creo que hemos perdido por un momento la Oye, conexión con Jorge. Jorge, no ¿cómo? sé si me escuchás. Sí. Ah, no, bien, tuvimos una interrupción en tu conexión nomás, pero por suerte se recuperó, así que Ya, continúa tranquilo. continúo. Sí, sí. Venía hablando de, digamos, la respuesta que estoy buscando. También la puedo encontrar, esa respuesta de si los animales tienen derechos. La podemos encontrar también en el Código Penal. ¿Todo eso se escuchó? Hola, ¿sí? ¿Me escuchan? Te escuchamos, sí, fueron unos segundos nomás, así que Bueno, continúa, perfecto. continúa tranquilo. Entonces repito brevemente, muy rápidamente esto que acabo de señalar. Es Dale, decir, perfecto. si el legislador hizo una diferencia claramente en el artículo 183, en el contenido de ese artículo, en la letra de ese artículo, entre cosa mueble, inmueble y animal, es porque entendió que son cosas distintas, o si no, no tendría una lógica razonable, racional, de que el legislador diga cosas distintas de cosas que considere iguales. Entonces, ¿por qué? Le hubiera bastado con decir cosas muebles y se terminaba la historia, ¿no? Ahora, nosotros, o yo creo que si bien es verdad que se podría afirmar en una primera perspectiva, ¿no es cierto?, que los animales no tienen derechos análogos a los derechos humanos, por ejemplo, obviamente, ni siquiera es un argumento interesante, esto no pueden votar, obviamente, no pueden formar una sociedad comercial, no tienen el derecho de opinión, no pueden expresarse por las redes, qué sé yo. Obviamente que no tienen derechos análogos a los derechos humanos, pero esto no es un impedimento de que algunos derechos tienen, muy limitados, como les decía, pero los tienen. Vale decir que no solo tienen derecho, sino tienen un valor en sí mismo. Y es por lo que son como tales, como animales. Entonces, por eso tienen derechos. Así, por ejemplo, el derecho a la vida, tienen derecho a la vida, porque la vida animal es un valor en sí mismo. Aunque no lo diga el orden jurídico, es un valor en sí mismo. El orden jurídico está obligado a reconocer el derecho a la vida al animal. Si esto no fuera así, lo que acabo de decir, carecería de sentido
castigar el maltrato animal. Carecería de sentido castigar el maltrato animal. Porque los animales, por el solo hecho de ser seres vivos, como decía, sintientes, con emociones, etc., deben ser reconocidos como sujetos de derecho. Es decir, que el hecho de que no puedan exigir a las autoridades públicas o privadas, o las que fueran, o a sus dueños, a sus propietarios, el cumplimiento de algunos derechos, de ciertos derechos, ni tampoco reclamarlos judicialmente, ¿no es cierto? No quiere significar que no tienen derecho, ¿no es cierto? Es cierto que estas limitaciones, sobre todo los reclamos judiciales, ahora podemos decir que un animal puede hacer un reclamo judicial, aunque esto parezca absurdo lo que acabo de decir, no es así. Pese a estas limitaciones, estas limitaciones se están revirtiendo en la actualidad con un buen número de fallos en la jurisprudencia que otorgan derechos a ciertos animales. Hoy les decía, los casos de Sandra, Cecilia y Toti son un buen ejemplo. Y estos casos fueron representados judicialmente por algunas organizaciones no gubernamentales, entre ellas AFADA, de la que mi hijo Pablo Bompadre es presidente. Entonces, no hay ninguna duda de que hoy los animales pueden hacer un reclamo judicial. Obviamente que el perro o el gato no se va a ir a golpear la puerta del juez a pedirle protección, lo va a hacer a través de alguna de estas organizaciones que se han formado en la lucha por la protección de los derechos de los animales. Y además existen otros ejemplos que en sujetos humanos, en personas, los niños de corta edad, los incapaces, etcétera, tampoco pueden ejercer por sí mismos sus derechos. Y nadie negaría que no los tienen por padecer estas incapacidades. Nadie podría negar que estos sujetos humanos, estos niños, estos incapaces son sujetos de derecho. Nadie podría negar esa categorización. Ahora, que los animales tienen derechos también surge, como les decía hace un rato, de la propia ley 14346 de maltrato animal. ¿Cuándo o cómo o por qué? Al castigar distintas conductas que tienen relación con un mismo bien jurídico, el animal. Más allá de la discusión, que eso yo lo analicé con mucha mayor profundidad en los libros que mencioné al comienzo, ¿no es cierto?, sobre el bien jurídico en materia animal, bueno, yo entiendo que es el animal en sí mismo como estructura viviente, ¿no es cierto? Porque en la ley encontramos también esta respuesta en esta ley de maltrato animal, cuando el animal precisamente está categorizado normativamente como víctima de los actos de maltrato y de crueldad, que pueden ocasionar los sujetos humanos. Entonces, esto nos permite deducir, inferir un expreso reconocimiento de la ley de maltrato animal, que el animal tiene el derecho a no ser víctima de estas conductas maltratadoras. Ahora, si esto no se entendiera de esta manera, bueno, que algunos no lo entienden, algunos no lo entiendan, algunos incluso están en contra de las leyes que tipifican delitos de maltrato animal. Si esto no se entendiera de esta manera, entonces no podría ser delito, por ejemplo, herir o matar a un animal. No podría ser delito. ¿Por qué? Porque, por una parte, se trataría de una cosa mueble. Y por otra parte, porque no se podría derivar de una cosa mueble inanimada un hipotético derecho a la vida. Si no tuvieran derecho también, por ejemplo, a una alimentación, como les decía hoy, en cantidad y calidad suficiente, como dice la ley 14346, no podría ser delito no alimentarlos. Si no tuvieran el derecho al descanso reconocido por esta ley especial, no podría ser delito hacerlos trabajar en jornadas excesivas. Y así podríamos seguir con todas las demás figuras. Y no solo con las figuras que están previstas en la ley 14346, sino también con las figuras que están tipificadas como delito en la ley 22421, que es la ley de protección de la fauna silvestre, que no voy a analizar aquí tampoco porque requiere de mucho mayor tiempo. Sin perjuicio entonces de todo esto que vengo diciendo, debemos insistir en que en el mundo de hace algunas décadas atrás,
evidentemente no se percibía demasiado interés por el bienestar de los animales. Esto es así. Y ni qué decir de los derechos. Nadie discutía que los animales tendrían que tener derechos. Eran objetos ignorados por la mayoría de los sujetos humanos como una cosa, como les dije, valiosa, económicamente o simplemente instrumental. El derecho se escribía, se elaboraba por humanos y para humanos, pensando en sus propios intereses. Y aunque es cierto que tampoco hoy mucho ha cambiado en esto, mucho no ha cambiado. En aquel entonces y ahora mismo, en la actualidad, se los podía cazar o matar por diversión o por motivos económicos, explotarlos, trabajos pesados, hacerlos sufrir con tratos abusivos, crueles, exhibirlos en alguna pared como un trofeo, convertirlos en cosméticos, productos para el comercio, etc. Es cierto que mucho no cambió en estos años, pero yo creo, y en esto insisto, desde hace un tiempo a esta parte, y merced, y yo creo que esto es justo decirlo, a la injerencia y a la influencia positiva de importantes círculos científicos, de organizaciones no gubernamentales, de movimientos sociales y de algunos países que han empezado, incluso en nuestra región, en nuestra América Latina, a reformar sus leyes, avanzando hacia una protección más efectiva y más humana del animal, se comenzó a ver, se comenzó a visorar y a sentir una relación, digamos, mucho más estrecha y más intensa entre el hombre y el animal. Una preocupación real por su bienestar, particularmente en algunos sectores, digamos, de opinión mucho más apasionados, por decirlo de algún modo, dando origen a movimientos animalistas y de otro signo para luchar por los derechos de los animales. Hoy por hoy tenemos un nuevo Código Civil. Y sin embargo, la situación jurídica de los animales no ha cambiado, salvo algunas modificaciones, como mencioné hace un momento, pero que no han implicado, digamos así, cambios significativos. Lamentablemente, desde el punto de vista jurídico, los animales siguen siendo una cosa que puede ser apropiada por los humanos, ciertos animales. Aún así, yo creo que por la importancia de los intereses que están en juego, yo creo que tenemos que seguir debatiendo y repensando ciertas categorías que tienen relación con los animales y dimensionar a su vez el alcance que deberíamos dar a la protección jurídica de ellos en una futura reforma del Código Civil y Comercial. Si partimos de la idea que los animales son seres vivos, que tienen que ser desde lo biológico o lo natural y desde lo normativo, diferente de las cosas. No pueden ser cosas porque las cosas son objetos inertes, son objetos sin vida, inanimados, inanes. No pueden ser seres vivos y cosas muebles al mismo tiempo. Por lo tanto, si son seres vivos y no pueden ser equiparados a las cosas, entonces hay que entender que tienen un estatus especial y diverso de las cosas, que debe ser reconocido y protegido por el derecho. Desde luego que no son seres humanos, pero son seres vivos, son sujetos. Y si son sujetos no humanos, entonces se debe reconocer en forma expresa por el ordenamiento jurídico que tienen derechos, precisamente porque son sujetos. Y la jurisprudencia, como les decía, pese a que la legislación se ha empantanado desde hace muchos años en estos temas en la Argentina, la jurisprudencia ha avanzado. La jurisprudencia se ha rebelado contra esta parálisis legislativa que se ve en la Argentina. Ha avanzado. Entonces, ha considerado a los animales
como sujetos de derecho, como sujetos sintientes. Ahora, si no lo protegiéramos, si no los protegemos a los animales, otorgándoles derechos en serio, tomo prestadas palabras de un filósofo norteamericano, derechos en serio, y no meras declaraciones de principios. Si al mismo tiempo, me parece a mí, no se implementan políticas públicas responsables, serias, en la protección de la vida animal, como haciendo las inversiones suficientes, como las que hacen en periodos electorales. Yo creo que corremos, si no se hace todo esto, corremos el riesgo de que la vida animal alguna vez desaparezca de la faz de la Tierra. Y con ello, el peligro de la desaparición de la supervivencia de los humanos. El cambio climático es un buen ejemplo de lo que estoy diciendo y lo que está generando en muchos países del mundo. Y esto es evidente, las consecuencias son evidentes, las consecuencias graves que podrían sobrevenir si no se adoptan estos mecanismos de prevención. Porque la experiencia ha demostrado y sigue demostrando que de poco sirven las leyes frente a un Estado ausente. Yo aspiro, como ciudadano, como ser humano, como un amante de los animales, yo aspiro a que la sensibilidad humana hacia los animales se pose en algún momento sobre el Parlamento y empuje a los legisladores a sancionar una normativa superadora, que mejore la que tenemos en vigencia y que nos rige en el aspecto penal desde hace más de 65 años. Y también del Código Civil para que se pueda encontrar un camino, como dice, por ejemplo, mi querido amigo, el profesor de la Universidad de Granada, el profesor Ríos Corbacho, que los guíe hasta un ansiado destino. Considerar a los animales como sujetos de derecho, o al menos, dice este querido profesor, que se establezca un estatus jurídico propio que los identifique como seres vivos con ciertos derechos. Ahora, en uno de esos libros que hice mención, que escribí, que hice mención al comienzo de esta charla, que está publicado en la editorial Contexto de la ciudad de Resistencia, de la provincia del Chaco, hice una referencia sobre la chimpancé llamada Suiza. Y dije lo siguiente. Suiza era una chimpancé hermosa, que estaba a la espera de su libertad. Pero ella no lo sabía, lo sabían los humanos. Era de color negro, de un pelo con suaves y casi invisibles líneas rojas, de ojos tristes, a veces amarillos. Era realmente hermosa. Viviendo encerrada en un zoológico de Salvador de Bahía, en Brasil. Unos humanos habían promovido una acción judicial para que se la reconozca como sujeto de derecho y pudiera volver a su estado natural, su libertad. Pero la decisión llegó tarde. Suiza murió a las 11 horas, inexplicablemente, a las 11 horas del 27 de octubre de 2005, sin poder disfrutar de su derecho a vivir en su hábitat natural. La decisión para regresarla a su vida en libertad llegó tarde. No importa si ya era muy vieja, muy joven, si estaba abatida por los años de encierro, o si fue o no envenenada, como algunos suponen. Lo cierto es que Suiza murió en su jaula y los humanos llegaron tarde. Siempre estaremos a la espera de que aparezcan algunos hombres como aquellos primeros precursores en la lucha por la protección de los animales. Y que haya muchos Sarmiento, Albarracín y Benítez para que de una vez por todas se hagan las reformas necesarias para que los animales
sean considerados sujetos de derecho no humano. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor compadre. Ahí lo tenemos también a Miguel de Asturias. Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias, Jorge. La verdad que un gusto haberte escuchado. Estuve atentamente acá prestando atención a todo lo que nos comentabas, lo que nos decías, y por suerte veo que coinciden un montón de aspectos, entre ellos reconocer como sujetos de derecho y seres sintientes a los animales. Y te quería hacer una pregunta, a ver, desde tu conocimiento y sapiencia nos ilumines, en cuanto a qué concepto tenés vos la Constitución Nacional en el artículo 41, tal vez lo mencionaste en algún momento y no pude prestar atención justamente en ese momento, pero nos habla de la protección natural y nos habla de la protección de la diversidad biológica. Entonces pensaba, también creo que estamos, o mejor dicho, el legislador está en deuda con todos nosotros, los habitantes de este país, en esta cuestión que se encuentra en la discusión entre el derecho civil, por un lado, que al reformar el Código Civil Comercial dejó pasar una oportunidad única, creo yo, de definitivamente reconocer a los animales como sujetos de derecho, y un Código Penal que, si se quiere, más allá de las casi 1000 reformas que tuvo desde 1921 hasta la actualidad, está todavía también en el reconocimiento de los delitos ambientales. Y entonces la pregunta era que te quería hacer es, si vos crees que se puede avanzar una verdadera reforma dentro del Código Penal, que un poco es lo que nos lleva a nosotros a estudiar y a perfeccionar la clase y escribir, sin que se haga, en definitiva, una reforma civil. Es decir, si esta obligación constitucional que tiene el legislador la puede abarcar desde el derecho penal sin que se modifique el Código Civil, y en tal caso, si crees que los delitos ambientales pueden abarcar los delitos contra los animales o tienen que ser bienes jurídicos separados. Quería saber, a ver si más o menos nos puedes ilustrar en eso, y bien en relación también a la propuesta de ecocidio, ¿no? Que ya hemos charlado. Sí, claro, sí. Bueno, antes que nada te agradezco y te saludo, Miguel, te saludo porque no lo pude hacer al comienzo. Sí, efectivamente. Ahora, yo creo que para mí es necesaria, si bien tenemos este artículo 41 a que hacías referencia en la Constitución Nacional, que, como les decía, incorpora los derechos de tercera generación, entre ellos los derechos ambientales, etcétera, al medio ambiente. Bueno, esa cuestión que se refiere a los recursos naturales y a la diversidad biológica específicamente, a mí me parece que están incluidos los animales, sin ninguna duda, es decir, los animales no humanos. Entonces, yo creo que hasta ahí no habría problemas. Creo que es muy importante este artículo 41 para comenzar el estudio, el análisis con mayor profundidad de toda esta problemática. Ahora, si es necesaria la reforma del Código Civil para que el Código Penal pueda tipificar delitos, si es que entendí bien la pregunta o la inquietud, bueno, es un tema difícil de responder. Es una muy buena pregunta, pero es un tema muy difícil de responder. Es una pregunta muy difícil de responder. Yo creo que sí, creo que el Código Civil se debe reformar y se debe, como ha pasado en otros países de América Latina y de Europa, digamos, en que se reconozca a los animales por lo menos como seres sintientes. De manera tal que no haya esa incompatibilidad que yo veo, que yo advierto, entre el Código Civil, que dice una cosa, y la ley de maltrato animal, que dice otra. Es decir, la ley de maltrato animal trata a los animales como sujetos de derecho, no así el Código Civil. Entonces existe una suerte de crisis entre ambos ordenamientos, ambos sectores del ordenamiento jurídico, que me parece que hay que buscar un equilibrio entre ellos dos. Ahora, de que se deba reformar o no, que hay muchos proyectos en ese sentido, algunos todavía les decía en carpeta, pero no sé en qué, digamos, en qué trámite parlamentario están en el Congreso Nacional, algunos proyectos
que tienden a reformar e incorporar nuevas figuras a la ley de maltrato. A mí me parece que también se debe reformar, pese a que es una ley pionera, ¿no? Es una ley pionera no solamente en la Argentina, sino en el mundo. Es decir, cualquier lectura que uno haga de la doctrina comparada, la doctrina europea, siempre hacen mención a la ley argentina, digamos, basándose en la ley argentina y la ponen como ejemplo en el mundo. Pero indudablemente se ha quedado huérfana de muchas situaciones digamos, que se presentan en la vida real, entre esa relación entre el humano y el animal, que conduce a situaciones de impunidad. Por ejemplo, el abandono en sí mismo del animal en la vía pública, en cualquier otro lugar, etcétera, bueno, no está punible en sí mismo en esta ley, de manera tal que hay la cuestión sexual con los animales, los humanos con los animales, es decir, bueno, hay un montón de situaciones que para algunos deberían estar en la ley penal, para otros no, porque no es necesario, como en este último ejemplo que di. Pero bueno, son cuestiones que tenemos que pensarlas y debatirlas y hacer la mejor ley posible. ¿La mejor ley posible para qué? No para que nos guste a nosotros, a quienes estudiamos el derecho y lo enseñamos en las universidades, sino para que los animales tengan una protección mucho más eficaz. No sé si Doctor, bueno, sí, hay muchas buenas felicitaciones, agradecimientos en el chat. También muchas reflexiones, extensas, algunas bastante interesantes, que ojalá nos dé el tiempito, pero bueno, quisiera quizás priorizar las preguntas. Y si ¿Por nos qué no queda me las pasan por chat y yo las contesto en todo caso un poco más tarde o después? bueno. Yo les agradezco a todos, por supuesto, las reflexiones, sobre todo porque que mejoren estas opiniones, pero en buena hora, son enhorabuena que haya reflexiones interesantes, porque esto recién comienza en la Argentina, recién comienza. Los casos de Sandra, de la mona, de la orangutana, es un caso, digamos, paradigmático en la Argentina, recién comienza, está comenzando, entonces viene bien la reflexión, el debate, la discusión, para que, bueno, como en mi caso, que otros piensen de la misma manera o tengan las mismas ideas y objetivos, yo creo que los animales tienen que ser reconocidos por el ordenamiento jurídico. Me parece que ese es el futuro de la protección de la fauna animal, incluso de los recursos naturales en la Argentina. En el mundo se está viendo que esta protección es necesaria, porque de lo contrario corremos un serio peligro de supervivencia, ¿no? Así que, pero bueno, yo agradezco mucho la atención que han tenido y, por supuesto, agradezco también las reflexiones, las preguntas y las mejores respuestas de ustedes, que siempre va a enriquecer el debate y me van a servir a mí para reflexionar cosas nuevas. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por estar presente en este ciclo y bueno, entonces quedamos en contacto para que te hagan llegar las preguntas y las puedas contestar. Cómo no, muchas gracias a ustedes por la invitación y por tolerar un poco esta hora y pico, 2 horas, no sé cuánta, de charla, pero bueno, por supuesto que siempre voy a estar a disposición de la organización y bueno, y de todos ustedes, por supuesto. Les mando un gran abrazo hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias, Gracias, Jorge. Hasta luego, que sigas. Bueno, Ariel, no sé si quieres hacer algún cierre. Si no, bueno, nos estamos viendo la semana que viene. La verdad que un lujo haber escuchado a Jorge Compadre. Recomendamos la bibliografía y bueno, y desde ya quedamos a disposición. Y el viernes que viene no vamos a estar porque es feriado. Volvemos, si no me equivoco, el próximo viernes con el tema ambiente y género, con Julio Báez y Viviana Taboada, ¿verdad? Exactamente. Sería el viernes que viene, no, sino el siguiente. Perfecto. Así que bueno, por mi parte nada más, muchísimas gracias a todos, los saludo y que tengan un muy buen viernes y muy buen fin de semana. Muchísimas gracias a todos y todas, adiós, buen fin de semana, gracias como siempre por estar.